esta ocasión vamos a abordar lo que es la resolución de triángulos rectángulos utilizando razones trigonométricas. Como lo hemos venido trabajando, ya les hice llegar el archivo que contiene dicha actividad y vienen explicados los 4 casos que existen para resolver este tipo de ejercicios utilizando triángulos rectángulos, que son estos y los que les voy a explicar a continuación. También en el mismo archivo van los ejercicios propuestos para que ustedes los puedan resolver. Bien, vamos a dar inicio con nuestra explicación. El primer caso para resolver triángulos rectángulos se llama o se conoce cuando nosotros tenemos la hipotenusa y conocemos el valor de un ángulo agudo. Primeramente, recordemos un poquito. En todo triángulo rectángulo nosotros manejamos 6 valores, lo que son los valores de los 3 ángulos interiores o internos, que ya vimos y sabemos que la suma de ellos es igual a 180 grados, y los valores de los 3 lados. En este caso recuerden que nos vamos a apoyar con el teorema de Pitágoras y a 2 de esos lados los conocemos como catetos y el lado mayor o más grande lo conocemos como la hipotenusa. Entonces en total manejamos 6 valores, que son los que vamos nosotros a encontrar y a manejar en estos 4 casos. Iniciamos con el caso número 1. Decíamos, en el planteamiento del problema conocemos lo que es la hipotenusa y conocemos el valor del ángulo A, que en este caso vale 30 grados. Partiendo con esos 2 datos, nosotros vamos a utilizar lo que es la solución al sumar ángulos complementarios, que también ya lo vimos, complementarios y suplementarios. En este caso son complementarios. La característica de un ángulo complementario o la suma de estos ángulos es que nos debe de dar un total de 90 grados, por eso se llama complemento, complementario. Partiendo de ello, nosotros sabemos que conocemos también ya el ángulo recto, que por definición vale 90 grados. Y si la suma de los 3 ángulos interiores nos tiene que dar un total de 180, pues nos hace falta 90 grados. En este caso, utilizando precisamente los ángulos complementarios, decimos que si sumamos el ángulo agudo A, que conocemos, más el ángulo B, que es el que desconocemos, tenemos que llegar a un total de 90 grados. Despejamos y vamos a despejar en este caso el valor del ángulo B, que es el que queremos encontrar. Y decimos que 90 grados menos el valor del ángulo A, que es el que conocemos, aquí sustituyendo valores, encontramos el valor del ángulo agudo B, que es un total de 60 grados. Y es el primer valor que nosotros calculamos. Ahora bien, nos hacen falta todavía 2 valores más. Con los datos que conocemos al inicio de nuestro problema, nosotros decimos que por definición vamos a buscar una de las razones trigonométricas que se pueda sustituir o se pueda realizar su cálculo con esos 2 datos de entrada. Recordemos que en este ejercicio conocíamos el ángulo agudo A de 30 grados y conocíamos la hipotenusa de 9 unidades. Bien, si nos posicionamos en el ángulo A, ¿sí?, el cateto adyacente a él es el lado B y la hipotenusa tiene un valor de 9 grados. Y como conocemos el valor del ángulo, que son 30 grados, podemos sustituir esos valores con la razón trigonométrica que es coseno. Y decimos coseno de A. Bien, tendríamos coseno de A. Para calcular coseno ya sabemos que tenemos que dividir o encontrar la razón del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Sustituyendo los valores, coseno de A vale 30 grados, es igual al cateto adyacente, recuerden que es el que está cerca del ángulo que estamos ubicados, y en este caso es B, es el valor que desconocemos, y la hipotenusa tiene un valor de 9 unidades. Como este valor, que es el cateto adyacente, es el que vamos a calcular, nosotros vamos a despejar, quedando de esta manera nuestro despeje. Recuerden que el 9, si está dividiendo, al pasar al otro extremo de la unidad,
pasa multiplicando y tendríamos un despeje de esta manera. Realizamos nuestras multiplicaciones. Aquí lo estoy haciendo de manera desarrollada, paso a paso. Ustedes pueden hacerlo de manera directa utilizando su calculadora científica. Coseno de 30 en su calculadora, ustedes pueden oprimir la tecla de coseno que dice cos, marcamos 30 igual y nos va a dar esta cantidad que yo coloqué aquí. Multiplicamos dicha cantidad por 9 y tenemos un total de 7.79. Redondeamos a dos cifras nada más. Y con este valor calculamos el cateto adyacente, que vale 7.79. Nos hace falta calcular el otro cateto. Ya tengo el valor de los tres ángulos interiores. Ya tengo el valor de la hipotenusa que nos dieron a un inicio y ya calculamos el cateto adyacente. Vamos ahora a calcular el cateto A. Como tengo el valor de un cateto y conozco la hipotenusa, ahora sí podemos hacer uso del teorema de Pitágoras. Para ello, sabemos que la expresión matemática es el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Como vamos a calcular un cateto, esta expresión se va a modificar, quedando de la siguiente manera. Despejamos el cateto A, que es el que vamos a calcular, y quedaría, recuerden que la potencia al pasar al otro extremo de la igualdad pasa como raíz cuadrada. Entonces quedaría que el cuadrado de la hipotenusa se va a restar al valor que encontramos del cateto adyacente, en este caso B. Calculamos los valores. 9 al cuadrado es 81, recuerden que es multiplicar por sí mismo el valor, 9 por 9, y le vamos a restar el resultado de elevar al cuadrado 7.79, que nos da 60.68. Al hacer esa resta, vamos a calcular la raíz de 20.32, que es el resultado de esta resta. La raíz nos da un total de 4.5 y ese es el valor del cateto que nos hacía falta. Este es igual a 4.5. Y ya tenemos los 6 valores de nuestro primer triángulo. Y partimos del caso cuando conocíamos nada más la hipotenusa y el valor de un ángulo agudo. Vuelvo a repetir, esto es el desarrollo paso a paso de todo el procedimiento. Ustedes pueden realizar desde aquí en su calculadora toda la operación y llegar al resultado. Bien, en el caso número 2 nos dice que es cuando conocemos el valor de un cateto y un ángulo agudo, como dice acá. Vamos a la solución. Vuelvo a recordar, debemos encontrar los 6 valores, que son los 3 ángulos internos de nuestro triángulo rectángulo y los valores de sus 3 lados, los 2 catetos y la hipotenusa. Conozco el valor del ángulo B, entonces nos vamos a posicionar aquí precisamente. Para esto, yo sé que el ángulo recto mide 90 grados y tengo un ángulo agudo de 40. Me hace falta calcular el ángulo A. Sabemos que la suma de los 3 debe ser igual a 180 grados. Partiendo de esos conocimientos, pues bueno, sumando estos 2 ángulos, debe de darme un total de 90 grados por ser complementarios. Y aquí sustituimos los valores. El ángulo A es el que voy a necesitar calcular, lo despejamos, 90 grados que es el total al que tenemos que llegar, le vamos a restar el valor del ángulo agudo que conocemos, que son 40 grados. Y obtenemos el valor del ángulo A. En este caso, tiene un valor de 50 grados. Y ya tenemos el valor de los 3 ángulos interiores, que al sumar nos da 180. Ahora vamos a calcular uno de estos 2 valores. Bien, por definición, es decir, por los datos que conocemos desde el inicio en el planteamiento del ejercicio, nos situamos en el ángulo B y sabemos que vale 40 grados y que el lado B es el cateto opuesto, que el lado A es el cateto adyacente y C es la hipotenusa. Colocándonos aquí, nosotros podemos calcular con este cateto que conocemos el valor, que es el adyacente, la razón coseno. Por eso es que decimos coseno del ángulo B es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Al sustituir los valores, B es igual a 40 grados
cateto adyacente a 10 unidades y la hipotenusa es lo que desconocemos, es decir, lo que vamos a calcular. Despejamos entonces este valor que desconocemos. Al despejarse, coseno de 40 va a pasar dividiendo. Realizamos en nuestra calculadora coseno de 40 y nos da un valor de 0.7660. Realizamos nuestra división y obtenemos este resultado. Vuelvo a repetir, desde acá en un inicio ustedes pueden hacerlo directamente en la calculadora. Y con este procedimiento encontramos el valor de nuestra hipotenusa, 13.05. Es el otro valor. Únicamente nos falta encontrar el valor de un cateto. Para eso recurrimos al teorema de Pitágoras. Nuevamente la expresión matemática se va a ver modificada porque vamos a calcular el valor de un cateto. Y cuando esto sucede, entonces el valor de la hipotenusa se le resta el valor del cateto que conocemos, que es lo que está aquí indicado. Vamos a sustituir los valores. La hipotenusa, que es el dato que acabamos de calcular, tiene un valor de 13.05 que se va a elevar al cuadrado y vamos a sustraer o a restar el valor del cateto que ya conocíamos, de 10 unidades. Los elevamos al cuadrado, tenemos estos resultados, realizamos la resta y por último vamos a extraer la raíz cuadrada de 70.30, obteniendo un valor del cateto B de 8.39. Entonces, con esto ya tenemos los 6 valores. Y esa es la explicación de los 2 primeros casos. En el siguiente video vamos a ver los 2 casos restantes. Cualquier duda, muchachos, estamos en contacto vía WhatsApp. Y también, pues bueno, no me despido. Vamos a continuar la segunda parte en el siguiente video.